Buenas noches a todos y todas los que van a ver este video. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre el tema de los tributos relacionado con la legislación tributaria. Vamos a iniciar con una serie de preguntas y sus debidas respuestas. La primera pregunta dice: definición de tributo y 5 características. Un tributo se puede definir como un ingreso público, es decir, dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de la ley, y se utiliza para cubrir gastos que demanda el cumplimiento de estos fines. Es decir, los tributos se utilizan para pagar los gastos para los cuales fueron creados por medio de la ley. Entre sus características están que son prestaciones de dinero, son exigidas por medio de la potestad tributaria del Estado. Solo por ley se puede establecer un tributo. Se debe cubrir los gastos para los cuales fueron creados estos tributos. Y un tributo no es igual que un impuesto. Este es parte de los tributos, mas no es lo mismo. ¿Ok? Ahora, aquí podemos también ver que si un tributo se está utilizando para cubrir gastos que no son correspondientes al mismo, pues ahí estaríamos infringiendo la ley, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta nos dice: dar 3 diferencias entre lo que son impuestos y tasas. Entre las principales diferencias están: las tasas es un tributo cuya obligación es la generación de la prestación efectiva potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. En cambio, un impuesto ya es por ley especificado y no es un cobro o pago individualizado para cada persona o contribuyente. Otra de las diferencias que podemos tener es que los impuestos se pagan únicamente si se hizo uso del servicio o la compra de un artículo específico que incluya impuesto a cancelar. En cambio, las tasas se deben cancelar aunque el contribuyente no lo utilice. Por decir un ejemplo, un claro ejemplo de esto es que si yo hago una compra de una lavadora, el pago del impuesto del 13% que incluye esto, lo debo pagar. Si no hago la compra, pues no debo cancelar ese 13%. En cambio, con las tasas, por ejemplo, se paga una tasa de recolección de basura y aún así el contribuyente, si no utiliza este servicio, igual debe cancelar el servicio o la tasa que se le cobra. Y por último, otra de las diferencias es que las tasas son instrumentos financieros de servicios divisibles de manera que el contribuyente pague lo necesario para obtener esta contraprestación de servicios. En cambio, los impuestos están dados ya y regulados en la ley de manera que los contribuyentes solo deben cancelar el porcentaje de impuesto correspondiente cuando hagan uso del servicio o del producto. En la pregunta número 3 tenemos definición de precio público y 3 diferencias con las tasas. El precio público son las tarifas que se estipulan por medio de contrato y están regulados por la ley, están regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, y nacen de forma voluntaria y no por ley. Entre las diferencias podemos encontrar que los precios públicos y las tasas podemos ver que tienen bastantes diferencias. Los precios públicos no son un tributo, en cambio las tasas sí lo son. Las tasas son brindadas por el Estado y se rigen por ley, mientras que los precios públicos nacen por un contrato y son de forma voluntaria. Los precios públicos los rige la ARECEP y las tasas las rige el Estado. Estas son algunas de las diferencias que podemos tener entre precios públicos y tasas. En la cuarta pregunta, explique los tipos de obligaciones tributarias y su importancia para el fisco. Las obligaciones tributarias se dividen en 2 tipos: la obligación tributaria principal y las obligaciones accesorias. La obligación tributaria principal es el pago del tributo. Este pago se entiende como el cumplimiento de una obligación, la llamada obligación tributaria, cuyo fin sería el ingreso de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo para solventar los gastos públicos, lo que mencionábamos.
Los gastos públicos se rigen por medio de estos tributos, de estos impuestos. Las obligaciones accesorias. Estas obligaciones dependen de la obligación principal y se dividen en dos tipos: obligaciones accesorias de índole patrimonial y obligaciones tendientes a cumplir con deberes formales. En Costa Rica comúnmente entendemos este segundo tipo como deberes formales. Dentro de las obligaciones accesorias de índole patrimonial están las obligaciones de declarar información, facilitar datos cuando así se requiera, soportar las comprobaciones e inspecciones que se realiza por parte de la administración tributaria. Es decir, tener todo en regla para que cuando el Ministerio de Hacienda o la legislación tributaria del país quiera hacer una revisión, pues todo esté en orden. En Costa Rica, como les mencioné anteriormente, al segundo tipo de obligaciones accesorias se le conoce como deberes formales. El primer deber formal que tiene un contribuyente es el deber de inscribirse sobre la actividad lucrativa que va a realizar, el domicilio, que es el lugar donde lo va a realizar, así como el tipo de figura que va a asumir, ya sea si es una persona física o una persona jurídica. Otro deber formal es el de modificar la información en caso de cambiar datos sensibles o domicilio o cambios muy importantes dentro de la actividad lucrativa. Otro deber formal es el de generar o entregar facturas o comprobantes debidamente autorizados por la administración tributaria. Por último, también tenemos otro que sería llevar la contabilidad a tiempo y en línea con las obligaciones, así como la presentación de diferentes declaraciones exigidas por la administración tributaria, ya sea fórmulas de impuestos y de cualquier otra índole que la legislación tributaria o la administración tributaria del país requiera. Por esto son importantes para el fisco. ¿Por qué? Porque el fisco lo que hace es regular que cada persona que esté inscrita en el Ministerio de Hacienda en Costa Rica pues esté en regla y esté en orden con lo que se requiere, ya sea todo lo que es contabilidad, que sus números sean congruentes, que sean estables, que tengan toda la comprobación de cada uno de sus ingresos y sus gastos, así como que todo esté en regla conforme lo que se inscribió, ya sea que la actividad lucrativa, pues si se puso que era una tienda, una venta de ropa, pues que lo que se venda sea ropa y no que haya otra actividad de por medio. Esto todo lo que se refiere importante para el fisco con respecto a los deberes formales. ¿Para qué sirven? Los deberes formales sirven para dar elementos precisos para poder determinar correctamente la carga tributaria de cada contribuyente. Esto de manera que si se cumplen todos los deberes formales de manera correcta, el contribuyente estaría cumpliendo con la ley, como lo mencioné anteriormente, y con los cargos correctos de pagos tributarios. Si en algún momento se falla en alguno de los deberes formales, el incumplimiento de estos haría que surjan recargos, intereses, multas, y esto lleva a las obligaciones de índole patrimonial, que es esta cancelación de estos impuestos. Por eso es importante siempre llevar en orden todos los deberes formales dentro de una empresa. El deber formal que tal vez más se falla siempre es el de la contabilidad. Cierta parte de esta contabilidad pues no se lleva de buena forma y esto causa muchas multas o intereses dentro de la empresa. Este sería mi aporte con respecto a lo que son tributos. Espero que les sirva de mucho. Buenas noches.